Mi esposa gritó, discúlpate con mi hijo ahora mismo, o nos divorciamos. Me puse de pie, la miré fijamente a los ojos. Y ella sonrió con suficiencia, como si ya hubiera ganado. Dije solo 3 palabras, y me alejé caminando. 3 días más tarde. Ella y su hijo estaban rogándome, desesperados. La voz de mi esposa atravesó nuestra cocina como un plato lanzado por el aire. Discúlpate con mi hijo ahora mismo, Mark, o nos divorciamos. Las palabras me golpearon tan fuerte, que las sentí en los huesos. Karen estaba de pie junto al fregadero, con los brazos cruzados, la barbilla levantada y los ojos brillantes, con ese brillo obstinado que le salía cuando decidía que tenía razón, y que el mundo simplemente debía adaptarse. Detrás de ella, las luces bajo los gabinetes arrojaban un resplandor duro sobre el desorden de la encimera, bolsas de supermercado H&B, una bolsa de pretzels medio abierta, y mi organizador de pastillas sentado donde siempre estaba, como un recordatorio silencioso de que ya no tenía 25 años. Y allí estaba Dylan, su hijo, de 29 años, todavía con la gorra puesta al revés dentro de casa como si esto fuera una fraternidad, apoyado en el pasillo con los hombros contra el marco de la puerta. Ni siquiera fingía estar arrepentido. Llevaba esa pequeña sonrisa de suficiencia, como si ya supiera cómo terminaría esto. Como si hubiera visto a Karen hacerle esto a la gente antes. Esperaban al viejo Mark. Al que se tragaba el orgullo por la paz. Al que arreglaba el grifo que goteaba, y mantenía la boca cerrada. Al que pagaba las facturas, y actuaba como si la falta de respeto fuera solo ruido de fondo. El aire se volvió denso. No poético. Denso. Realmente espeso. De ese tipo en el que sientes la camisa pegarse a tu espalda, y tus pulmones no quieren aspirar una bocanada completa. El refrigerador zumbaba. El reloj de pared sobre el microondas hacía tic-tac, como si tuviera algo que demostrar. Miré fijamente a mi esposa, la mujer con la que me casé hace 8 años en una pequeña iglesia a las afueras de Cedar Falls, Iowa, donde el pastor pronunció mal mi segundo nombre, y nos reímos de ello más tarde en el estacionamiento. La mujer que solía tomarme de la mano en el VFW Fish Free cuando la fila se hacía larga. La mujer que una vez lloró en mi camioneta, porque estaba aterrorizada de que su hijo nunca volviera a casa. Ahora me gritaba como si yo fuera un empleado que se porta mal. Mark espetó de nuevo, más fuerte. ¿Ya me escuchaste? No aparté la mirada. No parpadeé primero. Simplemente dejé que el silencio colgara allí, hasta que la sonrisa de Dylan se crispó, como si se estuviera aburriendo. En el fondo de mi cabeza, como una voz de una vida diferente, escuché a mi papá, Harold Reynolds, nacido y criado en Grundy Center. El tipo de hombre que podía arreglar una cosechadora con alambre de empacar y vergüenza ajena. Un hombre que ruega hoy, paga para siempre. Apreté la mandíbula. Sentí el dolor en mi hombro izquierdo, donde la artritis había estado mordiendo durante años. Como si incluso mi cuerpo estuviera cansado de mantener las cosas unidas. Miré más allá de Karen, directo a Dylan. Se había mudado de nuevo a nuestra casa 3 meses antes, solo por un corto tiempo, después de que lo despidieran de su trabajo de ventas en Des Moines. Eso es lo que dijo Karen, de todos modos. La versión de Dylan cambiaba dependiendo de quien estuviera escuchando. A veces lo habían despedido por recortes. A veces era la gerencia tóxica. Una vez, le escuché decirle a un amigo por el altavoz que renunció porque se negaba a vender su alma. Lo que yo sabía era esto: llegó a casa con 2 bolsas de deporte, una PlayStation, y una actitud lo suficientemente grande como para llenar toda nuestra casa estilo rancho en Prairie Lakes Drive. Y cuanto más tiempo se quedaba, más pequeña se volvía Karen. Más pequeña en su coraje, más pequeña en su honestidad, hasta que todo en nuestro hogar comenzó a orbitar alrededor de los estados de ánimo de Dylan. Si él daba un portazo, la cena se quedaba en silencio. Si él ponía los ojos en blanco, Karen se disculpaba con él como si él fuera el herido. Si quería efectivo para gasolina, ella buscaba su bolso. Esta noche había comenzado como cualquier otra noche de invierno. El frío de Iowa presionando contra las ventanas. La calefacción funcionando constantemente. Yo todavía con mis botas de trabajo, oliendo a aceite de máquina y polvo de la planta. Había llegado a casa esperando pastel de carne y las noticias locales. En cambio,
Entré y encontré a Dylan riéndose de algo en su teléfono, mientras Karen estaba en la mesa con una pila de correo. Un sobre estaba abierto. Mi nombre estaba en él. El logotipo de Blackout Credit Union me miraba fijamente, como una acusación. ¿Qué es eso?, pregunté. Karen no me miró a mí, solo a los estados de cuenta. Dylan resopló. Pregunta como si no supiera ya que está en la quiebra. Me detuve. ¿Disculpa? Dylan se levantó lentamente, como si estuviera en una película. Dije, estás actuando como si no lo supieras. Siempre estás encima de mi madre por el dinero, como si fueras un héroe porque pagas las facturas. Karen finalmente levantó la vista entonces, y la expresión en su rostro no era de disculpa. Era de advertencia, como si yo fuera el problema por molestar al oso que ella había estado alimentando. Dylan, dijo ella suavemente. Pero no había firmeza en ello. Él se inclinó hacia adelante, con las manos sobre la mesa. ¿Sabes qué, Mark? Estoy cansado de que actúes como si fueras el dueño de todo. Esta no es tu pequeña fábrica. Esta es la casa de mi madre también. ¿Y tú? Miró la foto enmarcada en el pasillo. Mi papá con una camisa de franela sosteniendo un pez tipo crappie en George WYTH. El labio de Dylan se curvó. ¿Y tu precioso viejo? Deja de agitar su fantasma como una insignia. Él no está aquí. Se ha ido. Y tú sigues siendo solo un tipo de mantenimiento. Eso fue lo que colmó el vaso. No el insulto hacia mí. He tenido hombres hablando peor en la sala de descanso a las 2 de la mañana cuando se rompe una cinta transportadora. Puedo aguantar un golpe. Pero mi papá era el tipo de hombre que nunca levantó la mano a nadie, y aún así enseñó a medio condado cómo se veía la decencia. Mi papá no se merecía la boca de Dylan. Me acerqué. No hables de mi padre. Los ojos de Dylan destellaron. ¿O qué? Karen saltó de la silla, con las palmas hacia afuera como si estuviera deteniendo una pelea de bar. Mark, detente. Por favor, solo detente. Él empezó, dije, y odié cómo sonaba mi voz, cansada, áspera, más vieja de lo que me sentía por dentro. Karen se volvió hacia mí, y fue entonces cuando presionó el botón nuclear. Discúlpate con mi hijo, gritó. O nos divorciamos. Como si los últimos 8 años pudieran reducirse a un interruptor que ella podía accionar para mantener cómodo a Dylan. Y ahora aquí estábamos. Las luces de la cocina demasiado brillantes, duras, demasiado ruidosas. Dylan sonriendo con suficiencia en el pasillo, como si ya hubiera ganado. Las fosas nasales de Karen se dilataron. Dilo. Dylan se cruzó de brazos, todavía sonriendo. Adelante, Mark. Dime que lo sientes. Miré a mi esposa de nuevo. Busqué en su rostro a la mujer con la que me casé. A la que una vez me dijo, solo quiero un hogar tranquilo. A la que me prometió que seríamos socios. Lo que vi fue a alguien interponiéndose entre mí y su hijo, eligiéndolo a él de nuevo sin siquiera darse cuenta de que lo estaba haciendo. No grité. No di un portazo a nada. No le di a Dylan la satisfacción de verme quebrarme. Solo dije la única cosa verdadera que quedaba en mi boca. He terminado aquí. Karen parpadeó, como si no hubiera procesado el idioma inglés. ¿Qué? Me di la vuelta, caminé hacia el perchero, y agarré mi vieja chaqueta carar marrón. Mis llaves estaban en el gancho. Las tomé. Recogí mi bolsa de deporte del armario, medio empacada de un viaje de trabajo que nunca sucedió, como si el universo lo supiera. Mark, llamó Karen, con la voz subiendo de tono. No te atrevas a simplemente. Me detuve en la puerta y miré hacia atrás una última vez. La sonrisa de Dylan vaciló solo un poco, como si se diera cuenta de que el juego podría estar cambiando. No les dediqué otra palabra. Afuera, el frío me golpeó la cara con fuerza. La luz del porche hacía que la nieve brillara como vidrios rotos. Mi aliento salía en una nube blanca. Caminé hacia mi camioneta, subí, y cerré la puerta. La cabina olía a café rancio y aceite de motor, reconfortante en cierto modo.
Me senté allí con las manos en el volante, mirando la ventana de nuestra sala de estar, donde las cortinas se movían mientras alguien se desplazaba adentro. Entonces mi teléfono vibró. Karen. No contesté. Puse la camioneta en reversa y salí lentamente, con los neumáticos crujiendo sobre la nieve. Mientras conducía hacia la ciudad, pasando los contornos oscuros de los campos de maíz que dormían bajo el invierno, un pensamiento se asentó en mi pecho como una piedra, pesado, constante, seguro. Esa noche, sentado en mi camioneta bajo el resplandor de neón del estacionamiento del VFW, me di cuenta de algo que ellos no habían notado. Yo sí tenía a dónde ir. Simplemente no había ido allí todavía. No dormí mucho esa noche. El sofá de Ray era viejo y estaba hundido en el medio, del tipo que recuerda a cada hombre que se ha estrellado en él. La calefacción se encendía y apagaba con un silbido que me recordaba a mis propias rodillas en las mañanas frías. En algún lugar afuera, un camión redujo la marcha en la autopista 20, y el sonido se extendió a través de la oscuridad como un largo suspiro. Me quedé allí mirando el ventilador de techo, viéndolo tambalearse, pensando en la forma en que el rostro de Karen se había endurecido cuando me dio ese ultimátum. No duro de enojo, sino duro de certeza. Como si realmente creyera que yo me doblaría. A las 5 de la mañana, renuncié a dormir y me senté en la mesa de la cocina de Ray con una taza de café que se había recalentado demasiadas veces. Las noticias locales murmuraban en su pequeño televisor. Totales de nieve, retrasos escolares, nada sobre un hombre de 57 años que acababa de salir de su propia casa con una bolsa de deporte y el orgullo magullado. Ray entró con una sudadera desteñida de John Deere y se frotó los ojos. «Te ves fatal», dijo. «Me siento peor», respondí. Se sirvió café y no presionó. Eso es lo que apreciaba de Ray. Sabía cuándo dejar que el silencio hablara. Mi teléfono vibró en la mesa. Karen. No lo toqué. Otro zumbido, luego otro. Ray miró el teléfono, y luego a mí. ¿Vas a contestar eso? Todavía no. Asintió una vez. Inteligente. A media mañana, los mensajes empezaron a llegar. Karen, 7:42 de la mañana, tenemos que hablar. Karen, 8:03 de la mañana, avergonzaste a Dylan anoche. Karen, 8:17 de la mañana, no puedo creer que simplemente te fueras así. No había uno, ¿estás bien? No había una, ¿a dónde fuiste? Solo acusaciones envueltas en preocupación, la forma en que Karen había aprendido a hacer las cosas cuando se trataba de su hijo. Alrededor de las 10, apareció un nuevo mensaje. Karen, 11 de la mañana, si no vienes a casa, tendré que hablar con un abogado. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Abogado. La palabra se sentía pesada, como una puerta cerrándose de golpe en algún lugar a la distancia. Ray se apoyó contra la encimera. ¿Tienes hambre? No realmente. ¡Qué mal! Deslizó un plato de huevos y tostadas frente a mí. De todos modos, come. Las decisiones son peores con el estómago vacío. Forcé unos cuantos bocados. Sentía el pecho apretado, no por hambre, sino por algo más. Miedo, tal vez. O la lenta comprensión de que esto no era solo una pelea. Esto era una línea divisoria. Mientras Ray enjuagaba los platos, mi mente regresó a un momento diferente, uno más suave. Karen y yo no siempre habíamos sido así. Cuando nos casamos por primera vez, Dylan tenía 21 años y vivía a 3 estados de distancia. Se había ido a toda prisa después de una explosión con Karen que la dejó temblando en el sofá, con el rímel corrido, convencida de que lo había perdido para siempre. Recordaba esa noche claramente. Karen se había sentado en mi camioneta en el estacionamiento de HYB, agarrando el cinturón de seguridad con ambas manos, como si fuera lo único que la mantenía erguida. Le fallé, susurró. Presioné demasiado fuerte. Nunca volverá. Yo me había inclinado y tomado su mano. Los hijos vuelven, dije. Especialmente cuando saben que todavía hay un lugar para ellos. Un año después, Dylan regresó para Acción de Gracias. Luego para Navidad. Y cuando finalmente se mudó a casa de nuevo, fui yo quien dijo, démosle una oportunidad. Fui yo quien limpió la habitación de invitados. Fui yo quien le dijo a Karen, solo necesita tiempo.
Ese recuerdo dolía ahora, como presionar un moretón que no sabías que tenías. Al mediodía, me encontré sosteniendo mi teléfono, con el pulgar sobre el teclado. Lo siento. Hablemos. Las palabras estaban allí, escritas, brillando suavemente en la pantalla. Por un momento, me imaginé conduciendo de regreso, disculpándome, tragándome mi orgullo por el bien del matrimonio, sentándome frente a Dylan en la mesa de la cocina mientras él sonreía con suficiencia y fingía perdonarme. Paz a cualquier precio. Mi pulgar se cernía sobre enviar. Entonces Ray habló, con voz casual, pero lo suficientemente afilada como para cortar mis pensamientos. ¿Conoces a mi amigo Steve?, dijo. Levanté la vista. ¿El tipo de Cedar Rapids? Sí, de la misma edad que nosotros. Su esposa le dio un ultimátum como ese una vez. Él se disculpó. Pensó que estaba siendo el hombre más maduro. Day sacudió la cabeza lentamente. Ella aprendió algo ese día. ¿Qué cosa? Que si presionaba lo suficiente, él cedería. Le tomó 5 años limpiar sus ahorros de jubilación, y dejarlo con una habitación alquilada y una espalda mala. La habitación se quedó en silencio. Miré de nuevo mi teléfono. Las palabras seguían allí. Lo siento. Hablemos. En mi cabeza, la voz de mi padre volvió tan clara como si estuviera sentado frente a mí en esa mesa, con la gorra calada, y las manos envueltas alrededor de una taza. Un hombre que ruega hoy, paga para siempre. Exhalé larga y lentamente. Luego borré el mensaje. La pantalla se quedó en blanco. Day no sonrió. Simplemente asintió una vez, como si hubiera visto este momento antes y respetara el peso del mismo. Esa tarde, mientras Ray salía a hacer recados, conduje hasta el centro, a Blackout Credit Union. El edificio estaba en la esquina como siempre lo había estado, ladrillo, robusto, sin pretensiones. El tipo de lugar que recordaba tu nombre si habías estado allí el tiempo suficiente. Adentro, el calor me golpeó junto con el olor a alfombra vieja y café recién hecho. Una joven cajera sonrió cortésmente. Pedí ver a alguien sobre documentos de refinanciamiento pasados. ¿Nombre?, preguntó. Mark Reynolds, dije. Cuenta terminada en 482. Ella tecleó, miró la pantalla, y sus cejas se levantaron solo un poco. Un momento, señor Reynolds. Me senté en una silla cerca de la ventana, viendo los autos arrastrarse por las calles heladas. Mis manos descansaban sobre mis rodillas, firmes ahora. No tranquilas, pero enfocadas. Un hombre de unos 40 años con gafas de montura metálica salió y me estrechó la mano. Mark, no te he visto en un tiempo. Necesito copias de los papeles de refinanciamiento de hace 3 años, dije. El paquete completo. Él asintió. ¿Los de cuando falleció tu padre? Sí. Eso tomará unos minutos, dije. ¿Quieres café? Lo rechacé y esperé. Mientras estaba sentado allí, algo cambió dentro de mí. No era ira, ni siquiera determinación. Claridad. Karen siempre había asumido que yo manejaba las cosas aburridas. Facturas, papeleo, contratos. Ella firmaba donde yo señalaba, confiaba en mí para mantener las cosas funcionando, y nunca había preguntado ni una sola vez qué significaba nada de eso. Cuando el hombre regresó con una carpeta lo suficientemente gruesa como para golpear el escritorio, sentí una extraña calma asentarse en mi pecho. No la abrí de inmediato. Solo descansé mi mano sobre la cubierta, y pensé en la forma en que Karen me había mirado en la cocina. Tan segura de que no tenía a dónde ir. Asumían que volvería arrastrándome para salvar mi crédito, mi casa, mi matrimonio. Estaban equivocados en una cosa, y esa única cosa les iba a costar todo. Abrí la carpeta en mi camioneta, no dentro de la cooperativa de crédito. Algunas cosas merecen privacidad. El papel olía levemente a tóner y archivos viejos, como siempre huelen los documentos oficiales. Los extendí sobre el asiento del pasajero, alisando las esquinas con la palma de mi mano, como si pudieran responderme si los trataba con brusquedad. Ahí estaba. El papeleo de refinanciamiento de 3 años antes. El sello notarial, las firmas. La mía, limpia y firme. La de Karen, apresurada e inclinada,
como si hubiera estado pensando en otra cosa. Recordaba esa tarde claramente ahora. Karen había estado distraída. Dylan estaba llamando de nuevo, enojado por algo, convencido de que el mundo era injusto. Ella había hojeado los documentos mientras estaba de pie en el mostrador, golpeando con el bolígrafo. ¿Es todo esto estándar?, había preguntado. Sí, dije. Solo cosas de protección. Bien, dijo, ya medio volteada. Tú siempre te encargas de esto. Eso era cierto. Siempre lo hacía. En aquel entonces, había escuchado a un hombre tranquilo en la cooperativa de crédito, un asesor de pelo gris que había conocido a mi padre, explicar las cosas lentamente y sin drama. Habló sobre contingencias, sobre cómo los segundos matrimonios a veces se complicaban, sobre cómo proteger los activos no se trataba de desconfianza. Se trataba de previsión. La gente no planea desmoronarse, había dicho. Simplemente no planean para cuando lo hacen. En ese momento, pensé que estaba siendo cuidadoso, responsable. Ahora, me daba cuenta de que había estado construyendo una puerta que nunca pensé que cruzaría. El lenguaje era claro una vez que lo mirabas sin miedo. La casa, el refinanciamiento, la estructura de activos vinculada a cuentas a mi nombre, las protecciones que se activaban si los fondos compartidos se usaban mal, o si alguien intentaba apalancar la propiedad sin la debida autorización. Nada astuto, nada ilegal, simplemente minucioso. Me recosté en la camioneta, y dejé escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. No estaba atrapado. Conduje de regreso a casa de Ray, y pasé el resto de la tarde leyendo todo 2 veces. Hice notas en los márgenes con un bolígrafo que Ray me dio, la tinta rasguñando fuerte en la habitación silenciosa. No me sentía inteligente. Me sentía sobrio. Esa noche, Karen llamó de nuevo. Vi el teléfono vibrar sobre la mesa de centro como si estuviera vivo. No contesté. En cambio, me serví un vaso de agua y me paré junto a la ventana. La nieve caía lenta y constante, cubriendo las huellas de los neumáticos, como borrando evidencia. Por primera vez desde que salí, sentí algo parecido a tierra firme bajo mis pies. A la mañana siguiente, hice una cita con un abogado de familia local, alguien cuyo nombre había escuchado en el VFW más de una vez. No un tiburón, solo alguien firme. El tipo de hombre que explicaba las cosas en términos que podías llevar a casa y reflexionar. Nos sentamos en su pequeña oficina sobre una ferretería en el centro. Escuchó más de lo que habló, lo cual aprecié. Cuando terminé, se recostó y cruzó las manos. No configuraste esto para lastimar a nadie, dijo. Lo configuraste para protegerte a ti mismo. Asentí. Tu esposa continuó, hizo suposiciones. Ese parece ser el tema, dije. Casi sonrió. Para cuando me fui, el plan no era llamativo. No era venganza, todavía. Era solo preparación. Preparación silenciosa, legal y paciente. La forma en que mi papá solía hacer las cosas. Esa tarde, revisé mis cuentas. Todo seguía intacto. Sin alarmas, sin alertas, solo números sentados donde siempre se habían sentado. Luego, tarde esa noche, sonó mi teléfono. Un número conocido. Dejé que fuera al buzón de voz. La voz de Dylan llegó aguda y fuerte, como si estuviera caminando de un lado a otro cuando llamó. Oye, Mark, dijo, destilando sarcasmo. Tenemos que hablar ahora mismo. ¿Hay algún tipo de problema con las cuentas? Mamá se está volviendo loca. Así que si esto es algún tipo de truco, ya dejaste claro tu punto. Clic, miré la pantalla. Truco. 10 minutos después, otro mensaje de voz. Mismo número, diferente tono. Está bien, escucha, dijo Dylan, más lento ahora. Hay un malentendido. Solo estaba tratando de encargarme de algunas cosas, de repente, la tarjeta no funciona. Eso no es normal. Necesitas arreglar esto. No me moví. 1 hora después de eso, mi teléfono vibró de nuevo. Karen. Esta vez, contesté. Mark. Su voz era tensa, controlada. Algo anda mal con la cuenta. Me recosté en el sillón reclinable de Ray y miré al techo. ¿Qué tipo de mal? Está congelada, dijo.
Dylan estaba tratando de pagar algo y fue rechazada. ¿Pagar qué? Hubo una pausa. Un bote dijo en voz baja. Un bote de pesca usado. Dijo que era una buena oferta. Cerré los ojos. Un bote de pesca. Por supuesto que lo era. ¿Y no pensaste en preguntar? Dije. Mark, por favor, espetó ella, luego se suavizó. Este no es el momento. El banco llamó. Dijeron que necesitaban tu autorización. Dejé que el silencio se extendiera. No para castigarla, sino para dejar que la verdad respirara. No autoricé nada, dije. Bueno, necesitas hacerlo, respondió ella, con la frustración colándose. Esto es ridículo. No podemos tener cuentas bloqueándose así como así. Karen, dije, manteniendo mi voz nivelada. Tu hijo intentó usar fondos compartidos sin mi consentimiento. Él vive aquí, dijo ella. Es familia. Yo también lo soy, dije. Otra pausa. Esta más pesada. Hablaremos de esto cuando vuelvas a casa, dijo, con la vieja certeza volviendo a aparecer. No voy a volver a casa, respondí. La línea se cortó. Durante los siguientes 2 días, las llamadas llegaron en oleadas. Dylan enojado, luego Dylan suplicando, luego Dylan fingiendo ser razonable. Karen también dejó mensajes. El primero fue cortante y exigente. El segundo estaba tenso por la preocupación. Para el tercer día, su voz se quebró de una manera que no había escuchado en años. Mark susurró al teléfono. No entiendo qué está pasando. Por favor, llámame. Escuché cada uno una vez, luego puse el teléfono boca abajo. No estaba disfrutando esto. Eso me sorprendió. Lo que sentía era algo más cercano al alivio. El caos con el que habían vivido los gritos, la arrogancia, las suposiciones finalmente se había topado con algo sólido. No yo gritando, no yo amenazando. Papé. Tiempo. ¿Verdad? En la tercera tarde, mientras el sol caía detrás de los techos cubiertos de nieve, tomé mi teléfono y escribí un solo mensaje. Hablaremos públicamente. Lo envié antes de poder dudar de mí mismo. Mientras la pantalla se atenuaba, pensé en lo extraño que era que todo esto, años de tensión, meses de resentimiento, un ultimátum gritado, se redujera a papeleo y paciencia. No iba a pelear. No iba a rogar. Simplemente iba a dejar que la verdad hablara por sí misma. Frente a todos los que importaban. El primer mensaje de voz llegó a las 7:18 de la mañana siguiente. Estaba sentado a la mesa de la cocina de Rey de nuevo, con la misma taza astillada en mis manos, y el mismo cielo gris de Iowa presionando contra la ventana. Dejé que el teléfono sonara hasta callarse, y esperé la notificación. Nuevo mensaje de voz. No lo escuché de inmediato. Terminé mi café primero. Eso se sentía importante. Cuando finalmente presioné reproducir, la voz de Dylan explotó por el altavoz. Mark, ¿qué demonios te pasa?, espetó. Podía escuchar el viento de fondo, como si estuviera caminando afuera. ¿Crees que puedes simplemente bloquearnos el acceso a nuestro propio dinero? Esa tarjeta fue rechazada frente a la gente. ¿Tienes idea de cómo me hizo quedar eso? Me lo imaginé sin intentarlo. Dylan parado en alguna oficina de la Marina o tienda de artículos deportivos, la tarjeta de crédito deslizándose de vuelta por el mostrador, el empleado dándole esa sonrisa cortés y avergonzada. Casi sentí lástima por él. Casi. Estás haciendo algún tipo de jugada de poder, continuó Dylan. Siempre haces esto. Actúas calmado, como si fueras el tipo más inteligente de la habitación, pero solo estás siendo mezquino. Mamá está perdiendo la cabeza aquí. Así que, felicidades. Tú ganas. Ahora arréglalo. El mensaje se cortó abruptamente. Dejé el teléfono y miré la superficie de la mesa, con la veta de la madera desgastada por décadas de uso. Pensé en la cantidad de veces que Dylan había dicho arréglalo en mi casa. Cuando se caía el wifi. Cuando su auto no arrancaba. Cuando la vida no le entregaba lo que él creía merecer. El segundo mensaje de voz llegó menos de 1 hora después. Mismo número, voz diferente. Está bien, dijo Dylan, más lento esta vez, casi con cuidado.
Mira, tal vez entré muy agresivo antes. Eso es culpa mía. Yo solo. Esto se salió de proporción. Podía escucharlo respirar, como si estuviera eligiendo sus palabras. Podemos resolver esto. No necesitas hacer de esto un gran problema. Solo desbloquea la cuenta y hablaremos. Incluso me disculparé si eso es lo que quieres. Ahí estaba. La oferta, la falsa humildad. Borré el mensaje sin responder. Al mediodía, las llamadas de Dylan dejaron de llegar. Fue entonces cuando Karen comenzó. Su primer mensaje de voz fue cortante, profesional. Mark, la cooperativa de crédito necesita que los llames, dijo. No liberarán nada sin tu autorización. Esto se está poniendo serio. El segundo llegó 5 horas después. Mark dijo, y el tono afilado había desaparecido, ahora reemplazado por tensión. Por favor, necesitamos sentarnos y hablar. Dylan no tenía la intención de que las cosas llegaran tan lejos. Para el tercer día, su voz apenas sonaba como la suya. Mark susurró. No sé qué hacer. Él sigue preguntándome qué está pasando, y no tengo respuestas. Por favor, llámame. Ese mensaje se quedó conmigo más tiempo que el resto. Recordé a Karen como solía ser, riéndose de anuncios tontos, preocupándose por el jardín en primavera, orgullosa de la forma en que yo mantenía las cosas funcionando. Recordé su miedo también. La forma en que se aferraba a Dylan, como si al soltarlo, él fuera a desaparecer para siempre. El miedo puede hacer que la gente buena haga malos cálculos. En la tarde del tercer día, Leigh llegó a casa temprano y me encontró sentado en los escalones del porche, con el abrigo bien cerrado y el teléfono en la mano. ¿Siguen con lo mismo?, preguntó. Peor, dije. Se sentó a mi lado, y la madera crujió bajo nuestro peso combinado. ¿Estás bien? Lo pensé. Creo que sí, dije. Solo cansado. Leigh asintió. Es normal. Estás haciendo algo difícil. Miré hacia la calle. Una máquina quitanieves pasó retumbando, arrojando nieve en pulcras paredes blancas a lo largo de la acera. Todo se veía limpio y nítido, como si la ciudad se hubiera reiniciado durante la noche. Esa tarde, pasé conduciendo por mi antigua casa sin reducir la velocidad. La luz del porche estaba encendida. El auto de Karen estaba en el camino de entrada. El de Dylan también. No sentí el tirón que esperaba. Ningún impulso de entrar. Ningún instinto de arreglar las cosas. En cambio, sentí distancia. Distancia limpia y clara. De vuelta en casa de Leigh, escuché el último mensaje de voz de Karen una vez más. Aquel donde su voz se quebraba. No estaba disfrutando esto. Eso me importaba. Esto no se trataba de castigarla. Se trataba de terminar algo que se había estado pudriendo durante mucho tiempo. Escribí un mensaje, solo uno. Hablaremos públicamente. Lo miré por un segundo, luego presioné enviar. El teléfono se quedó en silencio. Esa noche, acostado en el sofá, no escuché la voz de mi padre por primera vez. No escuché a Karen gritando. No escuché a Dylan burlándose. Lo que sentí fue algo más firme que la ira. No iba a gritar. No iba a pelear. Simplemente iba a dejar que la verdad hablara por sí misma. Frente a todos los que importaban. El tribunal del condado de Black Hawk se encuentra en una cuadra tranquila del centro, todo de piedra caliza y escalones estrechos desgastados por 100 años de botas. Había pasado por allí 1000 veces sin pensar nunca que cruzaría esas puertas por mi propio matrimonio. Esa mañana, el estacionamiento ya estaba medio lleno cuando llegué. Camionetas, sedanes con calcomanías de concesionarios desvaídas, un par de autos que reconocí de la planta. En un pueblo de este tamaño, las noticias no viajaban rápido. Viajaban de lado, deslizándose a través de conversaciones en las gasolineras y pasillos de la iglesia, hasta que todos sabían lo suficiente como para sentir curiosidad. Adentro, el aire olía levemente a papel, madera vieja y abrigos de invierno secándose. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente en lo alto. Tomé asiento en un banco duro y crucé las manos en mi regazo, notando lo firmes que estaban. Karen llegó 10 minutos después.
Llevaba un abrigo azul marino que le había comprado para Navidad 2 años antes. Su cabello estaba arreglado con cuidado, el maquillaje pulcro, pero apresurado. Miró alrededor de la sala como si estuviera tratando de contar aliados. Dylan entró justo detrás de ella, vestido demasiado elegante para un juzgado en una mañana de día laborable. Chaqueta limpia, botas nuevas, mandíbula tensa. Escaneó la sala hasta que sus ojos aterrizaron en mí. Por una fracción de segundo, vi la incertidumbre cruzar su rostro. Luego se endureció. La sala se llenó silenciosamente. Una representante de la cooperativa de crédito se sentó unas filas atrás. Mi abogado me asintió una vez, tan calmado como siempre. Un par de personas del pueblo susurraban cerca de la pared, fingiendo no mirar. Karen tomó su asiento sin mirarme. Cuando comenzaron los procedimientos, no hubo drama al principio. Solo nombres, fechas, voces tranquilas exponiendo hechos de la forma en que los hechos prefieren ser expuestos, lentamente, sin emoción. El papeleo salió a la luz, los documentos de refinanciamiento, las firmas, la estructura de activos que Karen apenas había mirado años antes, la cronología de las transacciones intentadas, la actividad de cuenta marcada. Dylan se movió en su silla. Cuando la representante de la cooperativa de crédito habló, fue pragmática. Sin acusación, sin teatro, solo explicación. Intentos no autorizados de acceder a fondos compartidos, dijo ella, repetidos dentro de un corto periodo. Eso activó una revisión automática. La cabeza de Karen se levantó de golpe. No hicimos nada malo, dijo. La mediadora levantó una mano. Señora Reynolds, por favor. Dylan se inclinó hacia adelante. Esto es una locura, murmuró. Esto es solo dinero. Fue entonces cuando la sala se quedó inmóvil. La mediadora lo miró por encima de sus gafas. El dinero se vuelve serio cuando la gente asume que no lo es. La siguiente parte llegó rápidamente después de eso. ¿La casa? Los hombros de Karen se hundieron mientras el lenguaje se explicaba en términos sencillos. No jerga legal, solo realidad. La casa no era algo que ella pudiera apalancar, o prometer, o usar como garantía sin la autorización de Mark. Nunca lo había sido. Dylan se burló. Eso no es justo. No lo miré. La mediadora se volvió hacia Karen. Señora Reynolds, ¿leyó estos documentos cuando los firmó? Karen abrió la boca, y la cerró. Confiaba en él, dijo en voz baja. Finalmente hablé. Y yo confiaba en ti, dije. Mi voz llegó más lejos de lo que esperaba. Para ser mi socia. Dylan se puso de pie entonces. Tú planeaste esto, espetó, señalándome. Configuraste esto para poder controlar todo. Un alguacil dio un paso adelante. Señor, siéntese. Dylan no lo hizo. Perdí mi trabajo, continuó, con la voz elevándose. Necesitaba ayuda. ¿Y tú? Siéntese, dijo el alguacil de nuevo, más fuerte. Dylan se dejó caer de nuevo en su silla, con la cara enrojecida y el pecho agitado. La sala zumbaba con el sonido de la respiración contenida. Karen miraba la mesa frente a ella, como si pudiera abrirse y tragársela entera. Cuando llegó la decisión, no fue entregada como un martillo. No necesitaba serlo. La mediadora habló con calma, con claridad. Los activos permanecerían protegidos. Las cuentas permanecerían congeladas a la espera de una separación adecuada. Los honorarios legales se dividirían, con responsabilidad adicional asignada donde había ocurrido un mal uso financiero. Los ojos de Karen se levantaron hacia los míos entonces. No sabía que llegaría a esto, susurró. Tenía miedo de perderlo de nuevo. La sala se quedó en silencio. Me puse de pie lentamente. Me perdiste a mí, dije, sin levantar la voz. El día que me hiciste elegir. Me volví hacia Dylan. Me disculpé hace años por no ser tu padre, dije. Ahora me debes mucho más que una disculpa. Él no tenía nada que decir. Cuando terminó, la gente salió en pequeños grupos, murmurando. La representante de la cooperativa de crédito me estrechó la mano. Dei me dio una palmada en el hombro y sonrió, como si acabara de ver una pelea justa. Terminó como debía.
Karen se demoró cerca de la puerta. Mark dijo. La miré. Espero que encuentres paz, dije. Luego pasé junto a ella, salí al aire frío de Iowa, y sentí que algo se levantaba de mi pecho, algo que había estado cargando más tiempo del que me había dado cuenta. El apartamento estaba tranquilo de una manera que mi antigua casa nunca lo había estado. Sin televisión murmurando de fondo. Sin portazos. Sin tensión zumbando bajo las tablas del piso como un mal cableado. Solo el suave tic-tac del reloj de pared, y el zumbido constante del refrigerador haciendo su trabajo sin quejas. Me mudé 3 semanas después del juzgado. Un pequeño apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad, no lejos del sendero del río. Nada elegante. Paredes beige, alfombra marrón, un balcón lo suficientemente grande para una silla plegable y una taza de café. El tipo de lugar que eliges cuando has terminado de intentar impresionar a alguien. La primera noche allí, me senté en el suelo con la espalda contra el sofá, y comí un sándwich directamente del envoltorio. Pavó, mostaza, simple. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí el pecho apretado. El trabajo continuó como siempre. La planta todavía olía a aceite y metal caliente. Las máquinas todavía se rompían en los peores momentos posibles. Los chicos más jóvenes todavía se quejaban de sus turnos, y los mayores todavía fingían no escucharlos. Algunas personas hacían preguntas. La noticia había corrido de la forma en que lo hace en un pueblo como el nuestro. ¿Todo bien en casa, Mark? Asentí. Sí, llegando a eso. Eso fue suficiente. Los viernes por la noche, comencé a pasar por el VFW de nuevo. Las mismas mesas largas, los mismos chistes malos, el mismo pescado frito que de alguna manera sabía mejor cuanto más viejo te hacías. Day siempre me guardaba un asiento. Una noche, deslizó una cerveza por la mesa y dijo, «¿Sonríes más?» No lo había notado, pero tenía razón. Karen envió un mensaje de texto aproximadamente un mes después de la audiencia. «Espero que estés bien». Miré el mensaje durante mucho tiempo. No la odiaba. Eso también me sorprendió. Escribí de vuelta una frase. «Espero que encuentres paz». Y eso fue todo. Escuché por el pueblo que Dylan se había mudado no mucho después. Algún primo en Illinois, tal vez. Otro nuevo comienzo. Le deseé suerte. Honestamente, el mundo es lo suficientemente duro sin enseñarle las lecciones equivocadas. Un sábado por la mañana, Lee y yo condujimos hasta el lago George WYTH con 2 cañas de pescar baratas y un termo de café. El agua estaba tranquila, de ese tipo de gris plano que parece estar pensando en algo importante. No pescamos mucho. No importaba. En un momento, Lee se recostó en su silla y dijo, ¿alguna vez te arrepientes? Pensé en la cocina, el ultimátum, la sonrisa de suficiencia, la forma en que mi estómago se había desplomado cuando Karen dijo la palabra divorcio como si fuera un arma. Pensé en el sofá de la casa de Ray, el teléfono en mi mano con una disculpa escrita y borrada. El banco del juzgado bajo mis palmas. No dije finalmente. Me arrepiento de haberme quedado callado tanto tiempo como lo hice. Ray asintió. Eso tiene sentido. Conduciendo a casa esa tarde, con las ventanas un poco abiertas y el sol bajo sobre los campos, la voz de mi papá regresó una última vez. Un hombre que ruega hoy, paga para siempre. Ahora lo entendía de manera diferente. No se trataba de orgullo. No se trataba de ganar. Se trataba de saber cuándo tu propia voz importa más que mantener la paz a cualquier precio. No gané. Simplemente me negué a perderme a mí mismo. Esas 3 palabras que dije en mi cocina he terminado aquí no estaban destinadas a castigar a nadie. Estaban destinadas a recordarme que todavía tenía voz y voto en mi propia vida. Y eso resultó ser suficiente. Si esta historia te resultó familiar, si alguna vez te has tragado tus palabras solo para mantener la calma, o te has preguntado cuánto de ti mismo has regalado para evitar el conflicto, espero que te recuerde algo simple e importante. La paz no es algo por lo que se ruega. Es algo que se elige. Si esta historia te dio algo en que pensar, considera compartirla con alguien que pueda necesitar escucharla.
Y si quieres escuchar más historias como esta historia sobre defenderse en silencio, legalmente y con dignidad, asegúrate de estar suscrito. Gracias por escuchar.